vayan haciendo los ejercicios, vayan estudiando y haciendo los ejercicios. Y yo ya le cargué en el correo, el que no lo tenga se lo pasan entre ustedes. Son 4 guías de trabajo práctico de ecuaciones diferenciales. De todas maneras, hay para este tema de ecuaciones diferenciales, habría que consultar ahí los alumnos que la puedan tener. Así se llama, le pusieron de Fourier, y ecuaciones diferenciales, y el otro es serie de Fourier, le pusieron Fourier, un alumno que lo llevó a hacer la cosa. Pero bueno, acá está todo, ejercicios resueltos de ecuaciones diferenciales, que le va a venir muy bien a ustedes, y por otro lado, son ejercicios también a resolver. Ejercicios resueltos y a resolver. Entonces ustedes pueden de ahí practicar bastante. Ese apuntecito anda dando vueltas, alguien lo debe tener, no sé. Si no, yo lo tengo digitalizado, después lo subo al aula o se lo mando por correo. Además de las guías que ya les envío hoy. Bueno. Dicho todo esto, vamos a comenzar la segunda parte. Habíamos dejado en series de Fourier, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, lo último que vimos fue series periódicas para funciones periódicas y para funciones periódicas de periodo arbitrario. Creo que fue lo último, eso es lo que vimos. Sí, profe, íbamos a comenzar con las que no son periódicas, creo. Con A ver. forma exponencial de Fourier, la transformada serie e integral de Fourier. Sí. Bueno, vamos a terminar con eso hoy y si nos da el tiempo empezamos con ecuaciones diferenciales, si no la clase que viene. Bien, profe. Diagrama. Bueno, esto no se corta, así que a ver cómo estamos. ¿Se ve bien? Ahí por lo menos se ve bien, profe. Bueno. Entonces, hoy día 03 del 08 del 20, no es serie de Fourier, es integral de Fourier y transformada de Fourier. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a comenzar entonces. Voy a poner los auriculares. Bueno. Vamos a comenzar. Integral de Fourier y transformada de Fourier. Vamos a ver antes de la integral propiamente dicha, vamos a ver la serie de una manera totalmente compleja, que es la forma exponencial de Fourier. Es la forma exponencial. Esto nos va a servir como un paso previo para ingresar a la integral de Fourier. Entonces, vamos a escribir la serie de Fourier como lo veníamos viendo, una función f de t, la podríamos escribir como a sub 0, recuerden a sub 0
el término medio, promedio, el término de frecuencia cero, más la sumatoria, desde n igual a 1 hasta el infinito, el coeficiente a su n, por el coseno de n omega t más b sub n seno de n omega t. Donde omega tenía que ver con la velocidad angular, ¿sí? Bueno, ya lo conocen ustedes. Partiendo de la expresión de la serie de Fourier, también vimos las ecuaciones de Euler a principio de año en toda la parte de funciones complejas, y habíamos dicho, por ejemplo, que coseno de x lo podíamos escribir, esto era netamente real, de la siguiente manera: e a la ix más e a la menos ix sobre 2. Y el seno de x, e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Estas fórmulas de Euler o ecuaciones de Euler son realmente muy importantes dentro de la materia porque vinculan un aspecto netamente real con algo netamente complejo. Y esto nos va a permitir a nosotros, en aquellas circunstancias donde tengamos, por ejemplo, raíces de números negativos, raíz cuadrada de un número negativo que no lo podemos resolver en el campo real, vamos a ver cómo se transforman en el campo real en cosenos y senos, que son las famosas oscilaciones. Eso lo vamos a ver en el tema que sigue, y es precisamente esta relación que nos permite matemáticamente hacer eso. Bueno, ¿de dónde salía esto de igualar los dos números complejos? Este es un número, es la forma polar de un número complejo. Y este es el exponencial de un número complejo. Si son dos números complejos, evidentemente el módulo es el mismo, y planteando con signo negativo, esto se transforma en esto. Bueno, sumando y restando, encontramos las ecuaciones. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, con las ecuaciones de Euler lo que vamos a hacer es reemplazar el coseno y el seno, y obviamente no vamos a usar x, vamos a usar n omega t. Entonces, reemplazando en la expresión de la serie de Fourier, nos va a quedar a sub 0, la sumatoria desde 1 hasta el infinito, el coeficiente a su n, y en vez de poner el coseno vamos a poner e a la i, e a la i, n omega t más e a la menos i, n omega t, todo dividido 2, más b sub n por e a la i, n omega t menos e a la menos i, n omega t, todo dividido 2i. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agrupar todo lo que tenga que ver con partes reales y partes imaginarias de esto. Esto es álgebra pura. Entonces lo que nosotros podemos decir es a sub n dividido 2 menos i b sub n sobre 2 por e a la i n omega sub 0 t más a sub n sobre 2 más i b sub n sobre 2 por e
a la menos in omega t. Bien, y después lo completamos. Todo esto, obviamente, la sumatoria, desde 1 hasta infinito, y el término medio. A este coeficiente le vamos a llamar C sub n. Y a este otro coeficiente le vamos a llamar C menos n. Entonces, cuando tengamos C sub 1, vamos a tener C de menos 1. Cuando tengamos C sub 2, C de menos 2. Por lo tanto, si reemplazamos, me va a quedar C sub n por e a la i n omega t más C sub menos n por e a la menos i n omega t. Ahora bien, estamos diciendo que n va a ir desde el valor 1 hasta el infinito. Esta es una serie infinita. Esto es f de t, perdón. Es una serie infinita. Entonces, cuando aquí tengamos n igual a 1, acá vamos a tener c sub 1. Si n es igual a 1, voy a tener c sub 1 y c de menos 1. ¿Sí? Cuando tenga n igual a 2, voy a tener c sub 2 y c de menos 2. Profe, no se ve, hágalo un poquito a la izquierda al pizarrón. Ah, acá no se ve. No. Bueno, cuando tenga c sub 1, voy a obtener c de menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando n valga 2, c sub 2 y c de menos 2. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces a medida que yo varíe desde 1 hasta el infinito, voy a poder considerar todos los positivos, todos los n positivos, y también, por esta manera en que lo decidí escribir, todos los n negativos. Para 1 menos 1, para 2 menos 2. Obviamente que para c sub 0, si n es igual a 0, esto es 1, y acá también me va a quedar esto que, fíjense, si esto se anula, en c sub 0 correspondería al término a sub 0, que sería el término medio. Para c sub 0. Vale decir entonces que en vez de poner la sumatoria desde 1 hasta infinito, puedo agruparlo de esta manera. Hago una sumatoria desde menos infinito hasta infinito. Y pongo c sub n. Acá voy a tener el menos 1, el menos 2, el menos 3 y también los positivos, el 1, el 2 y el 3, o sea, estos dos. Por lo tanto, me va a quedar c sub n por e a la i n omega t. Solamente. Vean. Vamos a poner c sub 1, por ejemplo. C sub 1 me queda 1 aquí y omega t. Aquí me va a quedar más c de menos 1 y aquí también menos 1. Y ahí van apareciendo los dos. Vamos a tomar esta nueva expresión. Desde menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito. Entonces, para los negativos me van a aparecer todos los c sub n negativos. Y para los positivos, los positivos, como es una sumatoria, es lo mismo que lo que tengo aquí arriba.
queda agrupado de esta manera. Entonces, puedo considerar el 0 adentro de la sumatoria. Voy a ir desde menos infinito, 0 y los n positivos. Entonces, f de t lo puedo considerar como una serie desde menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la i n omega t. Entonces, el c sub 0 está incluido. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, matemáticamente hablando? Profe, Escribir. Sí, ¿el A sub 0 entra ahí abajo? claro, queda dentro cuando n igual a 0. Ah, Queda bien. comprendido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Solamente tomar una serie de Fourier escrita de esta manera y le hemos expresado como una sumatoria, también como una serie, pero de manera exponencial. Básicamente, hemos escrito algo que estaba de manera trigonométrica, lo pasamos a exponencial. No hemos hecho nada nuevo, simplemente es un acomodamiento de expresión. Bueno, ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Cuando estén, esta clase también está siendo grabada, así que no se preocupe si no copian algo porque queda grabada después. Bueno, No hay problema, profe. voy a borrar, voy a dejar las dos. Entonces, mediante Euler y un álgebra muy simple, pasamos de esta manera a esta manera de escribir una función en serie de exponencial. Bien, si lo queremos completar un poquito más el tema, habíamos dicho que C sub n era A sub n menos I B sub n sobre 2. Y habíamos dicho también, bueno, directamente no voy a considerar el negativo porque ya está acá. Entonces, si C sub n es igual a esto, que está aquí, lo que vamos a hacer ahora es considerar lo siguiente. ¿Cómo definíamos para una función que tuviese un periodo arbitrario t, los coeficientes A sub n y B sub n? ¿Recuerdan? ¿Cómo definíamos para una función de periodo t A sub n y B sub n? Recordando esto, nosotros podemos escribir entonces que C sub n, 2 sobre t, este 2 es este que está aquí, 2 sobre t, la integral entre 0 y t, que era el periodo, de f de t, estoy escribiendo A sub n, por el coseno de n omega t, diferencial de t. A ello le voy a restar, ¿por qué? Porque se está restando. Voy a sacar 2 sobre 2t entre 0 y t. N omega. ¿Lo alcanzan a ver ahí?
No, profe. No. Estoy muy jugado con él. A ver. Esperen un poquito. Tengo un problema de ingeniería. ¿Qué tal ahí? Ahora sí. Listo. Ahora sí. Ahí está bien, profe. Esperen que acomode los cables. Esperen. Ahí estamos. Bueno. Entonces reemplazamos A sub n y reemplazamos B sub n. A ver, un momentito. Bueno. Reemplazamos A sub n, como decíamos, por esta expresión que ya la conocíamos, que esto venía de la serie de Fourier para periodo arbitrario. Menos I Bn, bueno, el I no lo puse, I Bn, este 2 es el que viene de esta expresión, es 2 sobre T, tal. Simplificando y haciendo un álgebra muy simple, sacamos factor común f de t, juntamos todo en una sola integral, no va a quedar que C sub n es igual a 1 sobre t entre 0 y t. Sacamos factor común f de t. Y aquí vamos a poner coseno de n omega t menos i seno de n omega t diferencial t. Muy bien. Lo que no me recuerdo, porque tengo una duda acá, si era 2 sobre t o 1 sobre t. 2 sobre T, profe. Entonces está bien. Está bien lo que estamos haciendo. Sí. Perfecto. Bueno. También habíamos dicho lo siguiente. Por Euler, que el coseno de n omega t lo podemos escribir como e a la i n omega t más e menos i n omega t. Coseno dividido 2. Y el seno de n omega t, esto que estoy poniendo aquí, son las ecuaciones de Euler. Que me quedaba 2 sobre i. Bueno, lo pongo. Y aquí quedaba e a la i n omega t menos e a la menos i n omega t. Bueno, disculpen lo engorroso de esto, pero son las ecuaciones de Euler. Este i que tengo aquí en el denominador lo voy a pasar al otro miembro multiplicando. ¿Está bien? ¿Y aquí cómo están? Se están restando.
Entonces lo voy a restar. O sea, en vez de restar coseno de m omega 0t menos i seno de, resto, su equivalencia es la fórmula de Euler. Por lo tanto, al restar, ¿qué me va a quedar? Haciendo esta cuentita, me va a quedar 2 por e a la i negativo n omega t sobre 2. Fíjense, esto es sobre 2, esto es sobre 2, esto es sobre 2 y esto es sobre 2. Este positivo con este negativo se va a cancelar y me queda e a la i omega t. Perdón, al restarse se me cancela este y este. Me va a quedar e a la menos i n omega t sobre 2, dos veces, que es lo que tengo aquí. Esta es la resta. Se cancela y lo voy a reemplazar aquí. Por lo tanto, C sub n es igual a 1 sobre t, la integral entre 0 y t, de f de t, y en vez de poner esto, pongo e a la menos i n omega t. Bien, esto que está aquí es precisamente el coeficiente C sub n. Nosotros hemos encontrado f de t expresada como una serie en donde aparecía C sub n por e a la n omega t. O sea, esta era la expresión que me decía que puedo expresar una función por medio de una serie infinita dada de manera exponencial. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿y C sub n quién era? El coeficiente de esa serie. Y el coeficiente lo calculamos así. Dada una función f de t, integramos y encontramos C sub n. Lo reemplazamos aquí y obtenemos la función dada como una expresión exponencial. Bien, profe. Lo que hemos hecho es muy simple, como punto nuevo y no tan nuevo, utilizamos las ecuaciones de Euler. Bueno, entonces esto es la exponencial. Y ahora sí, ya con esto, como un punto previo conocido, vamos a plantear la integral de Fourier y su par, que es la transformada de Fourier. Así se le llama. Dada una está la otra, las dos. Está tabulada. Están tabuladas, entonces se ponen las funciones y la transformación. ¿Para Bueno, qué sirve? Formado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Perdón, ¿para qué sirve? ¿Qué me preguntaron? Claro, ¿para qué se usa? ¿Qué onda con eso? La integral de Fourier. Bueno, ahora es muy sencillo. O sea, nosotros tenemos una función periódica que tiene periodo 2π o cualquier periodo. Esa función nosotros la podemos representar por una suma infinita de términos. Y de ahí podemos sacar el término que nos interesa, el término frecuencia cero, la armónica que quisiéramos. O sea, lo que estamos haciendo es una descomposición y si lo miramos al revés, una composición. Eso se utiliza para definir los espectros de las funciones en el tiempo o en la frecuencia. Eso es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Hasta ahí está claro? Ustedes vieron ejemplos donde poníamos una función y nos daba una suma infinita de términos. Lo que hacíamos era descomponerla en infinitos términos esa función. O dicho al revés, la suma infinita de esos términos convergía a la función dada. Sí. ¿Qué pasa cuando no es periódica? O como vamos a ver ahora, es una función
que tiene un pulso una sola vez y no se repite más. Entonces también vamos a poder encontrar la descomposición y composición de esa función, y que es precisamente la integral de Fourier. Concretamente, cuando una función no se repite en el tiempo y aparece, como por ejemplo con un solo pulso, ya no se usa la serie, se usa la integral de Fourier. Es una herramienta matemática más. ¿Quién me había preguntado? ¿Mauricio Seu? Sí, profe. Sí, bueno, está más o menos Sí, sí. conforme con la respuesta, o es cuando no aparecen pulsos de manera periódica, aparece uno solo y no hay más, entonces ya no podemos usar serie de Fourier, usamos integral y la transformada. Así que vamos a hacer eso ahora y ya dejaríamos Fourier. Bien, vamos a borrar. Y vamos a paso siguiente, que no quede en la grabación. Vamos a tomar un matecito. Cambio el mate, profe, sigue con el mismo. Por hoy lo cambié. Ya me parecía, lo había visto ahí, Sí, no era el mismo. no, pero el otro está ahí, está esperando. Un poco celoso, pero bueno. Este también tiene su historia, este matecito. A la vuelta a clase ya presencial, vamos a continuar con el mate. Ya nos vamos a llevar el equipo de mate para tomar mate. Sí, obviamente, Bueno, cada uno con su mate. Cada uno con su mate. Perfecto. Bueno, alumnos, vamos a dibujar un pulso que se repite aquí, que se repite aquí, y se repite. Esto que está aquí lo podemos nosotros, esto es el tiempo, y este es una función en el tiempo. Son esos pulsos, un tren de pulsos viene en un tren de pulsos. Vamos a suponer que el periodo sea este. Vamos a suponer que tiene una determinada amplitud B sub 0. Y bueno, así como está, podemos decir, qué sé yo, que el ancho de este pulso, lo podemos llamar un valor cualquiera A dividido 2. Por ejemplo, A sobre 2 menos A sobre 2. Bueno. ¿Qué pasaría si el periodo T tiende a infinito? Si el periodo T tiende a infinito. Me quedaría solamente este pulso. Y estos irían al más infinito y al menos infinito. Quedaría un solo pulsito acá. Porque T se va al infinito.
Se abre. Se abre. Entonces me queda un solo pulso. F de t, que va a valer B sub 0, cuando t esté entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Y luego va a valer 0. ¿Sí? 0. Cuando t sea mayor que A sobre 2 y cuando t sea menor que menos A sobre 2. O sea, para acá y para allá. Va a valer 0. Ya me va a quedar este solo pulso. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, en esta circunstancia, el coeficiente C sub n, que lo habíamos obtenido en el paso anterior de la manera exponencial, C sub n, si miran un poquito para atrás, se van a encontrar con que C sub n era, lo voy a escribir, un complejo. Esto es lo que llamamos hace un ratito, ¿se acuerdan? Bueno, entonces C sub n es un número complejo. Es complejo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es considerar este t lo paso multiplicando, me queda C sub n por t, lo vamos a considerar como una función, le pongo f mayúscula para diferenciarla, compleja, que va a estar en función de i, n, omega, t. Esto que está aquí. Entonces, este t, reitero, pasa multiplicando, entonces el coeficiente C sub n por t es una función compleja. Es una función compleja. Muy bien. ¿Recuerdan cuánto valía t? T tiende a infinito. No, t era. ¿Se acuerdan de esto? Se me están olvidando. La velocidad angular. Bueno, omega lo podemos escribir como 2pi por la frecuencia. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. La frecuencia era con respecto al período. ¿A qué era igual la frecuencia? 1 sobre el periodo. La inversa. Perfecto. Significa que lo puedo escribir así. Por lo tanto, t lo puedo escribir como 2pi omega. Este Bien, t bien. pasa mucho. ¿Qué es lo que yo puse acá? Ahora vamos a ver el omega sub 0. Le llamamos omega sub 0 porque, bueno, tiene que ver con la frecuencia central. La frecuencia central o también tiene que ver con la frecuencia fundamental de la onda. En definitiva, la relación 2pi sobre omega es la misma. Bueno, eso salía de allí. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando aquí? Que CNT, si lo multiplico por C sub n, acá también aparece C sub n. Entonces, C sub n por 2pi sobre omega sub 0 es C sub n por t. ¿Está bien? Sí. Bien, ¿Cómo, profe? otra cosa. No entendí C ahí. sub n, no, reemplacé t por 2pi sobre omega sub 0 por C sub n. Ah, bien. Sí, sí. Estaba copiando por eso. Sí, nada más. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que omega sub 0 es igual al incremento de omega. Omega tiene que ver
con la velocidad angular y tiene que ver con la frecuencia también. Es el omega que estamos usando en nuestra función, en nuestra f de t. Entonces, omega sub 0, yo digo que es igual a delta omega. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un delta omega, por ejemplo, un salto, ¿sí? Vamos a tomar n más 1 y n igual a 1. Significa que la diferencia, y acá pongo omega, omega sub 0, cuando n vale n más 1, y omega sub 0, cuando n es igual a n, no a 1, el que le sigue, n más 1 y n, el que le sigue a n es n más 1. O sea, ese salto, n más 1, si ustedes se fijan, aquí hacemos n omega sub 0 más omega sub 0 menos n omega sub 0 y me va a dar omega sub 0. Porque este con este se cancela. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo, que el salto de la frecuencia, delta omega, corresponde a 1 omega. Bueno, esta es la justificación de esto. Nada más. Nada más que eso. Por lo tanto, en vez de poner este omega que veníamos escribiendo aquí como omega sub 0, lo voy a escribir como delta omega. Les voy avisando que por qué hacemos esto, porque estoy llevando toda esta expresión matemática a un delta omega. Y ese delta omega después, cuando nosotros transformemos una sumatoria en un límite, se transforma en un diferencial. ¿Recuerdan el concepto de integral? Sí, Y ahí profe. y de ahí es donde vamos a llegar a la integral. Por eso estoy Bien. llevando despacito a que me aparezca delta omega. Por lo tanto, esto que está aquí ahora, CNT, yo lo puedo escribir como C sub n es igual. Bueno, el T, este que está aquí multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. Me queda 2pi sobre T, omega sub 0, este que está aquí. F de I, N, omega sub 0 también, T. Lo voy a poner T. Me quedó así. Resulta que este T aquí era igual. Otra vez, T dos pi sobre omega. Por lo tanto, esto reemplazando el T me va a quedar F de I, N, omega sub 0 por T dividido 2pi y multiplicado por delta omega, que era el omega sub 0. Acá hay algo que no me cierra, esperen un segundo. Hay un
Bueno, retomemos. T era igual a 2pi sobre omega sub 0. Omega sub 0. Reemplazo aquí y me quedaba esto. Perfecto. Omega sub 0 es delta omega. Significa que aquí voy a poner, a ver, vamos a hacer esto. Tengo una duda. Aquí me va a quedar C sub nt igual a 2pi sobre delta omega, haciendo esto. Y aquí me quedaba C sub n. Está bien. Vamos a borrar esto que lo tenía de más. Entonces, aquí omega sub t. Por lo tanto, C sub n es igual a delta omega sobre 2pi. Esto pasa multiplicando, pasa dividiendo. Df de I n omega sub 0 t. Eso es C sub n. Bueno, retomemos, alumnos. Habíamos dicho entonces, vamos a repasar, que el coeficiente C sub n, este coeficiente C sub n, este surgía de la forma exponencial de Fourier. Ahora bien, era un número complejo, un término complejo. Entonces lo poníamos como una función compleja, in omega tt. Si nosotros consideramos que omega es igual a omega sub 0 como la frecuencia fundamental, bueno, reemplazábamos directamente el omega por omega sub 0. Y además decíamos también que el omega sub 0 lo podíamos considerar como un delta omega. Y la demostración de esto, si tomábamos un n omega sub 0 y se lo restábamos al siguiente n más 1 omega sub 0, esto me quedaba omega sub 0. ¿Y qué era esto? Era un salto, era delta. Bueno, dicho eso, lo único que hice aquí fue Cn, coeficiente, por t, que es el periodo, es igual. Ahora lo que vamos a hacer ahora, el paso siguiente, es tomar este periodo que habíamos dicho al principio y hacerlo tender a infinito. Bueno, pero C sub n por t es igual
a 2pi omega sub 0, que lo reemplazo por delta omega por C sub n. Y que era igual a esto. Ahora bien, C sub n solo, este salto de omega pasa multiplicando y 2pi pasa a dividir. Y me queda aquí, me queda esta expresión, que es el coeficiente. Si lo reemplazo en la forma exponencial, que habíamos visto anteriormente, si lo reemplazo allí, f de t lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por la integral, perdón, 1 de f, en vez de poner C sub n, pongo todo esto. Y n omega sub 0t sobre 2pi por delta omega, multiplicado por e a la i n omega t, omega sub 0t. Bueno, yo tomé entonces la función dada de manera exponencial y reemplacé el coeficiente C sub n, que antes lo habíamos trabajado así, por este que hallé nuevamente aquí, en donde vinculo el delta omega sobre 2pi por esta función compleja. Esto es una función compleja. Bien. Esto puesto de esta manera, ahora sí, si t va a tender a infinito, este t tiende a infinito para acá y a menos infinito hacia la izquierda, si t tiende a infinito, nuestro delta omega va a tender al diferencial omega. Si t tiende a infinito, este es el concepto de límite. El incremento delta omega se transforma en diferencial. Entonces, si tomamos límite en esta sumatoria, cuando t tiende a infinito, esta sumatoria se transforma en una integral de menos infinito a infinito. Este 2pi sale como 1 sobre 2pi. Y aquí me va a quedar esta función directamente, que la sintetizo poniéndole i omega. Función compleja, nada más. Y bueno, y aquí e a la i, aquí también pongo omega t. Y este incremento de omega pasa a ser diferencial de omega. De esta manera, nuestra función f de t me queda como una integral, me queda como una integral 1 sobre 2pi de menos infinito a infinito de f de i omega por e a la e omega t diferencial omega. ¿Sí? Lo que acá, lo que acabamos de hacer es entonces tomar nuestra función dada de forma exponencial, reemplazamos y encontramos la integral. ¿Cómo llegamos a la integral? Tomando el límite cuando el periodo t tiende a infinito. Y me queda esta expresión que está aquí. Me queda esa expresión. Bueno, ahora fíjense en lo siguiente. Me perdió el... borrador. Ya estamos terminando.
Fíjense lo siguiente. Nuestra función compleja, si nosotros la reemplazamos por lo que teníamos anteriormente, ¿a qué era igual? A C sub n por T. ¿Sí? C sub n por T. ¿Y quién era C sub n? 1 sobre T, por la integral entre 0 y T, de B sub 0, por E a la I, N omega T, habíamos puesto, diferencial de T. Entonces, C sub n por T. Esto es C sub n por T. Lo pongo aquí adelante. Este T con este T se cancela. Esto le llamamos omega. Por lo tanto, F de I omega es igual a la integral. Y fíjense en otra cosita. Cuando T tiende al infinito, vamos a considerar entonces la integral cuando T tiende a infinito, entre menos infinito e infinito, de B sub 0 por E a la I omega T diferencial de T. Ahora, B sub 0 era la altura que tenía nuestro pulso. En general, si tengo una función cualquiera, lo generalizamos diciendo que la integral entre menos infinito a infinito, y acá directamente ponemos la función f de t. Para nosotros era B sub 0 cuando arrancamos diciendo, o comenzamos diciendo un pulso de B sub 0. Bueno, una f de t por E a la I omega t diferencial de t. Bien, entonces aquí lo que nosotros podemos observar, dos cosas. Ya terminamos con esto. Por un lado, decimos que una función f de t se puede representar mediante una integral. ¿Estamos hasta ahí, alumnos? Sí, profe. Independientemente de la expresión, ¿no? Es una integral. Y este f de I omega, también ¿cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular como otra integral, también partiendo de f de t. Vale decir, que puedo partir de la función compleja y llegar a f de t, o puedo partir de la función en el campo real y llegar a una función compleja. De manera tal que entre estas dos se forma lo que se llama un par de ecuaciones llamada transformada de Fourier. Transformadas de Fourier. En donde f de t es la integral de Fourier y donde f de IW se le denomina transformada de Fourier.
Bien, entonces cuando una f de t que no presenta periodo en cuanto a la repetición, no es una función periódica en el tiempo, no importa si es de 2π o periodo arbitrario, o aparece una sola vez y nada más, podemos entonces nosotros trabajar en hallar la integral y la transformada de Fourier de esa función, mediante estas dos expresiones. Vamos a hacer un ejemplo. Esto viene siempre de a par. Viene f de t, viene f de t o la transformada. Están tabuladas, no hay que calcularlas. Bien. Pero bueno, nosotros hemos hecho el cálculo, hemos encontrado las expresiones para que... ¿Cuándo uso una y cuándo uso otra, profe? En el caso de estar tabuladas las dos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para distintas f de t tiene sus transformadas. Para distintas funciones f de t tenemos sus transformadas. Bueno, de esto práctica no tenemos, simplemente ¿por qué lo damos? ¿Por qué tocamos el tema este? Con esto finalizamos Fourier, ¿no? ¿Por qué lo vemos? Bueno, porque nosotros venimos hablando de que una función que sea periódica se puede representar mediante una serie. Y puede surgir inmediatamente la pregunta, ¿y si no es periódica? Bueno, si no es periódica, se recurre a la integral o transformada de Fourier, que es esto precisamente. Bueno, ejemplo. Hacemos un ejemplo numérico, pero reitero, esto está tabulado. Vamos a ver, busquemos y de t sea una corriente en función del tiempo. Esta corriente en función del tiempo viene dada de esta manera, como I sub 0 por E a la menos K t. K es la constante del tiempo para t mayor o igual que 0. Si graficamos esto que tenemos aquí, esto es el campo real, ¿sí? Esto se trata, acá ponemos la corriente I de t, acá ponemos t. Esto se trata cuando el tiempo es igual a 0, tengo la máxima corriente I sub 0. Y luego decae de manera exponencial a 0. Cuando el tiempo tiende a ser infinito, muy grande, esto es 0, porque es una exponencial negativo. Sí. Bueno, entonces la corriente tiene esta forma. Y se hace 0. Entonces, dada esta corriente, ¿y cómo sacamos la pendiente? Bueno, la pendiente es, tomamos la tangente aquí, y este punto vale 1 sobre K. O sea que K, lo que me da la constante de tiempo, para cuando se va a hacer más o menos rápido, tender a 0. Bueno, ¿se entiende la corriente? La forma que tiene. Es una señal B que aparece una sola vez. ¿Está claro? Sí. Bueno. Esto es una corriente que es un pulso y no hay más nada. Para cómo dice aquí T mayor que 0. Ya está. Se hizo 0. Entonces, dado este pulso en el campo real, yo voy a hallar la transformada. La transformada de la corriente será I omega. Y esto va a tener que ser igual a la integral, bueno, entre menos infinito e infinito. ¿De quién? Bueno, de I sub 0, o sea, de la función de I de t. Vamos a poner de I de t por E a la menos I omega t diferencial de t. Bueno, es resolver esta integral. Entonces, I de I omega es igual a la... Esta I de t es esta que está aquí. Por lo tanto, reemplazando y sacando afuera de la integral el término I sub 0, y otra cosa,
desde menos infinito a 0, vale 0, porque no está definido ahí, vale 0. Entonces, en vez de, bueno, lo pongo y después lo aclaramos matemáticamente. Esto va a ser igual entonces E a la menos KT por E a la menos I omega T diferencial de T. Reemplacé I de T y me queda esta expresión. Decía que entre menos infinito y 0 vale 0 esta integral. Entonces, me va a quedar que I va a ser igual a I de 0, la integral entre 0 e infinito. Y esta expresión que tengo aquí, la junto en una sola, y me queda E a la menos. Bueno, si saco el negativo afuera, se suman, queda K más I omega. T. ¿Sí? Se suma. Dividido nada. Diferencial de T. Bueno. La integral de E a la menos K más I omega T, la primitiva de esto, va a ser I sub 0 por esto mismo, por E a la menos K más I omega T, dividido K más I omega negativo. ¿Por qué la deriva A da? Bueno, si yo tomo esto como la primitiva, al derivar, me aparece este término K, I, omega, que con signo negativo que está aquí, que se cancela y me queda la función. Bueno, todo esto sería la primitiva. ¿Entre quién y quién? Entre 0 e infinito. Entonces, este exponencial negativo, cuando tengo t tendiendo a infinito, todo esto se me hace 0. 0 menos. Y cuando vale 0, esto es 1, y me queda I sub 0, y como por la regla de Barrow, esto va a ser negativo, por la regla de Barrow hay que restar, me queda más. Sobre K más I omega. Entonces este es el resultado. Se hace una tabla y se pone aquí. Si la función f de t es de la manera, por ejemplo, I sub 0 por E a la menos KT, la transformada va a ser igual a I sub 0 sobre K más I omega. Entonces se hace una tabla y se van poniendo el valor de la función y su transformada en el campo complejo. Bueno, esto es una herramienta más para poder encontrar la representación de las funciones, aquellas que no se repiten en el tiempo. Esto se llama par de transformadas. Bien. Bueno, de esta manera no terminamos Fourier. Lo que nosotros vamos a ver de Fourier es en la parte práctica, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de funciones periódicas, de periodos 2pi y periodo arbitrario. Eso es lo único que vamos a ver en la parte práctica, porque no nos da más el tiempo, pero el tema se completa con transformación en este caso, de la transformada de Fourier junto con la integral de Fourier. Esto es desde el punto de vista teórico, de que cuando no es periódica, sí realmente se puede trabajar utilizando esta expresión. Bien, profe. Bueno, ¿cómo andamos con la hora? Nos queda un ratito más. De esta manera damos por finalizado Fourier. Vamos a comenzar con otro tema, un tema más lindo, me parece a mí,
por aplicaciones más directas que podemos tener, que es el caso de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Pero ¿estamos todos atentos? A ver, Sí, profe. el resto, Aquí andamos. andan Sí. todos por allí. Sí, profe. Andan todos por allí, bueno. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que les voy a preguntar es que pónganse la mano en el corazón y sean lo más sincero posible. Yo sé que van a ser sinceros, pero que sean más que eso. ¿Hasta dónde ustedes avanzaron con ecuaciones diferenciales en análisis matemático 2? Creo que vimos hasta ecuaciones de segundo orden, algo así, pero no en mucha profundidad. O sea, toda la primera parte, lo que es una ecuación diferencial, ecuaciones diferenciales variables separables, exacta, y todo eso lo vieron. Ecuaciones lineales de primer orden lo vieron. Sí, profe. Sí, pero si lo quieres Fue repetir. más que todo como un pantallazo por encima, profe, porque nos quedaba poco tiempo. O sea, de que lo vimos, pero así a punto exacto fue más, lo estudiamos por nuestra cuenta también. Bueno, yo voy a ir dando puntualmente para distintos casos. Vamos a ver las variables separables y vamos a ver lineales de primer orden rapidito y nos metemos luego en la de segundo orden, sí que ahí sí nos vamos a detener un poquito para trabajarlo y ver cuál es el sentido de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver distintos casos bien aplicados a la parte eléctrica y a la parte mecánica. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito. Vamos a comenzar entonces, a partir de ahora, con ecuaciones diferenciales. Bueno. O sea, lo que nosotros básicamente habíamos dicho de ecuaciones diferenciales, o cuando definimos qué era una ecuación, ¿se acuerdan las ecuaciones de primer grado, me parecía X solo, que decíamos que una ecuación era una expresión donde aparecía una incógnita y resolverla significaba encontrar el valor de esa incógnita que verificara la misma? Bueno, una ecuación diferencial vincula, además de las funciones dadas, vincula de las derivadas. Las derivadas de primera derivada, segunda derivada, tercera, n derivada, que es precisamente quien le va a dar el orden. Entonces son ecuaciones similares a las que habíamos visto anteriormente, pero que involucran derivadas. La función involucra derivadas. Entonces, ¿en qué consiste solucionar una ecuación diferencial? Es precisamente encontrar el valor de esa función de manera tal que reemplazada en la ecuación diferencial dada verifica la misma. Fíjense que no cambia el concepto. ¿Está claro? En el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden, que involucran una sola derivada, vamos a tener una sola solución. Y también cuando hablamos de solución, también podemos asociarla al orden de las derivadas. Si yo digo, por ejemplo, que la velocidad vale tanto, ¿cuál sería la...? A ver, lo digo así. La derivada de I respecto de T. Esto es una velocidad en el tiempo. ¿Cuál sería la solución de eso? Hey, ¿están vivos? Para que haya velocidad, ¿qué tiene que haber? Perdón, me confundí. ¿Cómo es? Una vez más. Para que haya velocidad, ¿qué tiene que haber? Variación de posición en función del tiempo.
exacta. Entonces estamos hablando de una derivada del espacio en función del tiempo. La derivada del espacio en función del tiempo me da la velocidad. Significa que la solución, o la primitiva, de esto, la función dada sería el espacio en función del tiempo. O sea que encontrar la solución de esto, de una velocidad, es hablar del espacio. Y si a su vez ahora a mí se me da por variar la velocidad, ¿qué estoy haciendo? Si usted varía la velocidad, está acelerando. Estoy variando y aparece la derivada segunda Así es. y aparece la aceleración. Entonces, todo lo que, todo esto que el orden y demás, por ejemplo, me va a ir dando, obviamente, soluciones. Bueno, entonces toda ecuación que involucre derivadas de primer orden, segundo orden, entonces, y aparece una combinación lineal entre ellas, es una ecuación diferencial. Otra de las cosas que habíamos visto era que para resolver la ecuación diferencial, que era encontrar la solución de la misma, recurrimos también a las condiciones iniciales, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Y qué era esto? No, ¿Qué eran las condiciones iniciales? si no me equivoco, Era para encontrar las soluciones particulares. Claro, lo que nosotros encontrábamos es la solución general, General. y después con las condiciones iniciales la particularizábamos. Ahora bien, pero conceptualmente, ¿qué es una condición inicial? ¿Y el punto desde el que parto? Ah, no sé. No, está bien. Si estamos hablando de funciones en el tiempo, por ejemplo, vamos a tomar un punto de partida. Vamos a tomar el tiempo igual a 0. ¿Y qué es una condición inicial? Por ejemplo, nosotros vamos a ver, un ejemplo simple. Quizás lo hayan visto. Un resorte con una masa colgada de la pared. Esto que está aquí, si yo lo saco de la posición de equilibrio, vamos a ponerte quieto. Vamos a suponer que esté quieto. Yo lo tiro a la masa y lo suelto. Esto se va a empezar a mover, ¿cierto? En un momento va a estar aquí, en otro momento va a estar aquí. Entonces se empieza a mover. Eso me va a determinar un movimiento, que yo lo puedo calcular mediante la expresión matemática que surge de aquí. Ahora bien, cuando yo hablo de condiciones iniciales, en este caso, ¿qué podría ser una condición inicial? Si yo lo que voy a calcular es el desplazamiento que va a ser un movimiento oscilatorio y se va a hacer 0, ¿no? Pero, ¿qué sería una condición inicial? Y Vendría a ser el instante donde cuelga la masa usted. ¿Cómo? El instante donde usted cuelga la masa y la deja caer. Claro. A ver, quiero entenderte. Vamos a suponer que yo lo esté estirando, ya el resorte, y acá pongo la masa. Ya lo esté tirando. Y digo, ahora. Y cuando digo ahora, comienza el tiempo t igual a 0. Quiere decir que ya hubo un desplazamiento previo. Entonces, una condición inicial podría ser que esto ya se esté desplazando o que comience desde estado de reposo, que no se esté moviendo para ningún lado. Eso sería una condición inicial. Ustedes han visto en electrotecnia un capacitor. El capacitor tiene la posibilidad de que almacena entre sus placas un campo eléctrico, ¿sí? Sí. sí. Bueno, que se lo puedo. Bueno, si este capacitor está cargado,
y una carga y demás, yo lo logro medir, me va a dar un potencial. Hablando de la parte eléctrica. Entonces, si yo tengo un circuito, por ejemplo, una fuente de alimentación continua, un interruptor, una resistencia, una bobina y un capacitor, si este capacitor está cargado previamente, cuando yo cierre la llave acá, la corriente que va a circular va a tener determinada característica. Si este capacitor no está cargado, porque si está cargado me funciona como una fuente también de alimentación. Si no está cargado, no va a haber ningún problema y también voy a poder estudiar o analizar la corriente que pasa aquí. Esa corriente, el comportamiento de esa corriente, va a depender de este capacitor si está cargado o no está cargado. Como así también del campo magnético en esa bobina. Y ustedes me dicen, ¿y qué campo magnético? Bueno, si esta bobina es el secundario de un transformador, por ejemplo, que esté conectado acá, hay una fuerza, hay un campo magnético inducido, porque la corriente de esto circula por aquí, provoca un campo que induce en esta bobina. Cuando yo cierro la llave acá, el comportamiento no es lo mismo que si no hubiese campo magnético. Entonces, como esté esta bobina antes, o el capacitor, son las condiciones iniciales. O sea, las condiciones iniciales son entonces aquellos factores que están antes de. ¿Lo han comprendido? Sí, profe. Esto con ejemplos prácticos. Después nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales netamente de una ecuación cualquiera y le vamos a poner, qué sé yo, las condiciones iniciales son tanto. Pero desde el punto de vista práctico, en el campo, por ejemplo, mecánica o electricidad, podemos tomarlo esas como condiciones iniciales. Bueno, sigamos. Entonces, cuando teníamos una expresión, entonces, a ver un momentito. Bueno. Entonces, este tema de ecuaciones diferenciales comienza con aquellas ecuaciones
que son las de primer orden, que involucran una sola derivada. Y nosotros, si tenemos, por ejemplo, una expresión phi de x diferencial x más podemos utilizar estoy pensando otra letra, phi de x, bueno, h de i, diferencial de i, igual a una constante. Si nosotros tenemos una situación de ese tipo, y esa, digamos, tenemos la posibilidad de poder despejar un término que depende de una variable y otro término que depende de la otra variable, lo que nosotros podemos llegar a hacer aquí es separar esas dos variables. Por eso el primer tema, para resolver la ecuación, empezando desde cero, digamos, es el que comprende a las ecuaciones que le llamamos variables separables. Vale decir que podemos separar miembro a miembro las variables de manera tal que podamos integrar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y' igual a 2x. Tenemos, por ejemplo, y' igual a la tangente de x sobre y. Otro ejemplo. Podemos tener también y' sobre y igual o menos 1 sobre x más 2 igual a 0. Tenemos ejemplos de este tipo, de este. Fíjense que en este primero, nosotros y' lo podemos escribir como el diferencial de y respecto de x. Y esto es igual a 2x. Si operamos, este diferencial x va a pasar al segundo miembro. Y fíjense cómo pudimos expresar en un miembro todo lo que tenga que ver con y en otro miembro todo lo que tenga que ver con x. Esta que está aquí, lo mismo, diferencial de y respecto de x, es igual a tangente de x sobre y. Bueno, y lo paso al primer miembro, el diferencial de x, el segundo miembro, y también me quedó en el miembro de la izquierda todo lo que tenga que ver con y, el de la derecha todo lo que tenga que ver con y. Y que está aquí también lo puedo hacer, si esto pasa sumando, diferencial de y sobre x, acá tengo un y, lo dejo ahí. Aquí me queda 1 sobre x más 2. Este diferencial de x lo paso al segundo miembro y me queda el diferencial de y sobre y es igual al diferencial de x que pasa multiplicando sobre x más 2. Fíjense que en todo esto lo que yo pude hacer es separar variables. Bueno, este es el primer caso que se llama variable separable. Y bueno, sí, si podemos nosotros, y además estamos hablando de ecuaciones diferenciales de primer orden. Así comienza ecuaciones diferenciales, con variables separables. ¿Cómo se resuelve? Si yo tengo una derivada para encontrar la primitiva hay que integrar. Eso no hay ninguna duda. Entonces, si yo encuentro la primitiva de esto, ¿qué me va a quedar? Y, en este caso, y de 2x diferencial x, me va a quedar, ¿qué? 2x cuadrado sobre 2, más una constante. De esta otra, 1 sobre y, logaritmo natural de y. ¿Está bien? Y la de 1 sobre x más 2, y esto lo podemos hacer por sustitución, pero llegamos a lo mismo, me queda el logaritmo
de x más 2. Como ambos son logaritmos, puedo decir esto. Esta es la respuesta, perdón, más una constante. Y esto que está aquí es y cuadrado sobre 2 igual tangente de x diferencial de x. Bueno, yo tengo que encontrar una función al que de derivada me dé tangente de x. ¿Cuál sería? ¿Están allí? ¿Están allí todavía? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería? Yo tengo que integrar acá. Me queda la integral de la tangente de x diferencial de x. Es la integral del seno de x sobre coseno de x diferencial de x. Entonces, la primitiva de esto, si yo tomo al coseno como u, la derivada de coseno es el menos, entonces esto me queda menos diferencial de u. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces esto me va a quedar la integral de resolviéndola 1 sobre menos 1 sobre el logaritmo, porque la primitiva de 1 sobre u es el logaritmo de coseno de x. Una cosa así. Bueno, de todas maneras, más una constante. Entonces ustedes resuelven y encuentran. Y aquí aparece, como son integrales indefinidas, aparece la constante. Aparecen las constantes. Voy a tomar solamente el primer ejemplo. En este primer ejemplo, yo dije que esta era la ecuación diferencial y puedo decir lo siguiente, que y es igual a 1 cuando x igual a 0. Esto es una condición inicial. En el instante x igual a 0, y valía 1. Un ejemplo. Entonces me voy a la solución general, reemplazo 0, esto con esto se cancela, más una constante igual a 1, y de ahí saco que c igual a 1. Entonces la particular es y igual a x cuadrado más 1. O sea, lo que yo obtengo integrando es la solución general con las condiciones iniciales, obtengo la particular. Esto eran, todas estas ejercicios tenían que ver con ecuaciones diferenciales resueltas mediante variables separadas. ¿Están recordando esto? O sea, ¿en qué consiste esto de variables separables? En separar precisamente en un miembro y en el otro una sola variable. Bueno, voy a ir al libro y vamos a sacar algunos ejemplos para ponernos cancheros. No hay problema. Entonces, recordemos o nos organicemos. Estamos haciendo un pequeño repaso muy rapidito de ecuaciones diferenciales. Lo primero que estamos viendo es que una ecuación diferencial tiene una solución, tiene dos soluciones, depende del orden. Una ecuación diferencial estamos resolviendo cuando son de primer orden mediante variables separables. Y en ese punto estamos. Bueno, acá estoy sacando algunos ejercicios. A ver. Por ejemplo, resolver. No sé, tomo uno al azar acá. Y' más 2xy igual a 0. Y tomo otro, a ver, xy igual a 1 menos x al cuadrado. Bueno, tomé dos hacia el azar. 1, 2. Obviamente que el autor no me dice, resuélvalo de tal manera. Pero yo observo que aquí hay una ecuación diferencial de primer orden, primera. Voy a intentar ver si es aplicable el método de variables separantes. Dejo el y' como está, esto lo paso restando. Y' lo puedo escribir como de y a dx. Bueno, el y lo traigo al primer miembro y el diferencial de x al segundo. Y sí, ahora aplico variables separadas.
O sea, lo pude hacer. Pude pasar todo un miembro y todo al segundo miembro. Lo único que tengo que hacer es integrar esto. Bueno, integrar esto me queda que el logaritmo de i es igual a menos 2. Acá quedaría x al cuadrado sobre 2, los 2 se cancelan y me queda una constante c. Puedo decir también, para encontrar el i, que esto es igual a e a la menos x cuadrado más c. Y también puedo decir esto, e a la menos x al cuadrado por e a la c. Y e a la c es una constante. E es constante, c es constante, todo es una constante. Entonces este i es igual a una constante k por e a la menos x cuadrado. Y ahí tengo la solución. ¿Por qué es solución? Porque si yo tomo esta función, la derivo, la reemplazo aquí, se tiene que verificar la ecuación. ¿Está claro? A ver, vamos a ver este segundo ejemplo. Bueno, a ver, me tomo un minuto y quiero que me digan ustedes cómo les queda. Resuélvanlo, a ver cómo les queda. Y yo después lo hago aquí, corregimos. Por ejemplo, resuélvanlo. Bueno, ¿qué dejaron así? Pusieron esto. Sí, Sí. Luego le quedó así, diferencial de i y el diferencial de x lo pasaron a... sí, sí. Así es. Cuando integran, Un medio ¿cómo lo resuelven a este? Distribuyo la x. y logaritmo natural de x menos un medio de x al cuadrado. Ajá.
Bueno, lo podemos haber hecho por sustitución también, ¿o no? Sí, Se también. complica, profe. No se fue. Bueno, 1 sobre x, diferencial de x menos x cuadrado sobre x diferencial de x, igual a y, diferencial de y. ¿Así está bien? Así lo Ajá. hicieron. Sí, Bueno, esto le va a quedar y cuadrado sobre 2. Aquí le va a quedar logaritmo natural de x. Y aquí sí, le va a quedar x cuadrado sobre 2, más una constante. sí. Bueno, esto lo podemos pasar al otro miembro. Van los dos, me queda sobre 2 y sobre 2, saco factor común y me queda 2, Sí, logaritmo de x más una constante. Una cosa así. bien. Estoy pensando. Bueno, lo podemos dejar así. No, se puede acomodar de otra manera también, pero lo podemos dejar así. Bueno, en esta constante yo encierro la constante que resulta de la integral indefinida de esta integral y de esta, obviamente. Todas están en una sola constante. Bueno, entonces, con esto no hay problema. Básicamente, entonces aquí lo que hay que hacer es integrar. Entonces, como ya estamos terminando con la clase, podemos avanzar un poquito, a ver, o quieren dejar aquí. ¿Están cansados? Bueno, sí, así ya empezamos la... Hoy fue sin parar, fue de corrido. Todavía Bueno, estoy regulando vamos las integrales de Fourier. de Fourier. Bueno, vamos entonces, ecuación diferencial. Ecuación diferencial hicimos un pantallazo de las soluciones, de las condiciones iniciales, de qué se trata. El primer punto de resolución es variables separables, cuando podemos separar en ambos miembros las variables. Y acá hicimos algunos ejemplos. ¿Cómo sigue? Vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y vamos a encontrar esa formulita para hallarlas. Y después vamos a ver alguna otra y vamos a sí ir directamente a las ecuaciones de segundo orden. O sea que la clase que viene va a ser todo ecuaciones diferenciales y ya le voy a pasar yo por correo un PowerPoint donde está más o menos comprendidas las situaciones de las ecuaciones de segundo orden, con la solución y demás. Vieron que el otro día hubo un problema muy grande en el sur, en donde por el frío se cayeron unas torres de alta tensión. Sí, profe. Ajá. Sí lo vi. Bueno, se produce una vibración. No me pregunten químicamente o físicamente por qué se producen las vibraciones por el frío, pero comienzan a vibrar, a moverse los cables, y esas vibraciones tienen una determinada frecuencia. Cuando se produce el efecto de resonancia, la amplitud aumenta y colapsa. Nosotros vamos a ver algo parecido, y vamos a demostrar eso, que por el efecto de la resonancia, la amplitud de una onda crece y colapsa. Lo que le pasa con los puentes, cuando se rompen. Bueno, y algo parecido es lo que sucedió, no recuerdo bien el nombre de cómo se llama el efecto, pero bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, todas estas cositas, cositas, no son cositas, son cosas interesantes, tienen que ver con ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales es muy importante porque tiene que ver con todo lo que varía, con todo lo que se mueve. Si hay algo todo sistema que varíe, o todo sistema que se mueva, es una ecuación diferencial. Y ustedes saben que todo se mueve y todo varía. Así que vamos a ver ecuaciones diferenciales, muchos ejemplos en todos los ámbitos. Bueno, profe. ¿Qué se recomienda para esto? Integrar. Así que practiquen integración
y nos vemos si Dios quiere, la clase que viene. Así que empezamos a ya tomar vuelo y bueno, nada, vayan estudiando, pónganse al día, repasen esto. Si lo vieron el año pasado, vayan repasándolo. Bueno, nada más, si no hay ninguna consulta, nos despedimos. Por lo menos por ahora no hay ninguna consulta, profe. Bueno, cuando quieran hacer alguna consulta, me mandan un mensaje por WhatsApp y nos vemos. Bueno, profe. Bueno. Gracias. Chau, chau, nos vemos. Adiós. Adiós.